And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. Corría el año 2003 en Silicon Valley, Estados Unidos. Elizabeth Holmes, una joven emprendedora, presentaba en sociedad su revolucionaria idea de negocio con la siguiente frase: con solo una gota de sangre. Su mirada firme, su voz grave, su imitación a Steve Jobs, como la gente comentó. Nadie cuestionó nada, y ese fue el problema. Elizabeth Holmes fundó Theranos con tan solo 19 años. Prometía una máquina que haría más de 200 análisis clínicos con solo una gota de sangre. Rápido, barato y revolucionario. Pero había un detalle: nunca funcionó. Y así miles de pacientes recibieron diagnósticos falsos. Se jugó con vidas, con la salud y con la verdad. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tanta gente supuestamente inteligente, de alto nivel, sofisticada, inteligente, grandes empresarios cayeron en una estafa de este tipo? Existe una frase que casi siempre indica que alguien está mintiendo. Imagina esto: estás en una negociación importante y sospechas que la otra parte no está siendo completamente honesta. ¿Cómo saberlo con certeza? Hoy veremos el mismo método que usan agentes de la CIA y el FBI para detectar mentiras en segundos. Identificaremos las 4 frases más peligrosas que debes reconocer al instante si quieres dejar de ser un observador pasivo y comenzar a detectar intenciones ocultas en cualquier conversación. Si alguien te dice alguna de estas 4 frases, estadísticamente hay un 87% de probabilidad de que no sea o no esté siendo completamente honesto contigo. Son expresiones que todos usamos sin pensarlo y que, según exagentes de la CIA y el FBI, que desarrollaron el método Spy the Lie o Detecta la Mentira, suelen aparecer cuando alguien quiere convencerte de su honestidad en vez de darte hechos concretos. Hay ciertas frases que cuando las escuchas deberían encender una alarma interna. No porque sean una prueba de mentiras, sino porque los expertos en interrogatorios las han visto aparecer una y otra vez en situaciones donde la verdad está en juego. Estas palabras forman parte de lo que llaman indicadores verbales de engaño, y aunque por sí solas no demuestran nada, sí son señales que debes observar con más atención. El primer grupo de frases peligrosas son las que intentan convencerte de la honestidad de la persona en vez de responder directamente a las preguntas. Por ejemplo, cuando alguien suelta un "soy una persona honesta" o "para serte completamente honesto", en vez de contestar directamente, está desviando el foco hacia su reputación. Los analistas del FBI y autores de Spy the Lie o Identifica o Detecta la Mentira explican que estos comentarios suelen aparecer cuando los hechos no favorecen a quien habla. No es que cada vez que escuches esto te estén mintiendo, pero sí es un intento de ganar tu confianza usando palabras en vez de hechos. Otro clásico es la frase "no tengo nada que esconder". A simple vista, parece una negación directa, pero en realidad es una forma de evitar entrar en detalles. Es una negación vaga que no responde a una acusación específica. Los expertos en detección de mentiras han notado que este tipo de afirmaciones aparecen cuando alguien quiere evitar una mentira directa, pero tampoco se atreve a dar una respuesta correcta. Es una estrategia para mantener la apariencia de transparencia sin comprometerse. Y luego está la famosa "¿por qué mentirías sobre algo así?". Esta frase busca ponerte a la defensiva y hacerte sentir que tu duda es absurda. Es una forma de invertir la presión y hacerte pensar que sospechar es irracional. Los interrogadores profesionales la reconocen como un intento de cambiar el tema de la pregunta a tu propio criterio.
alejando la atención de los hechos. Estas frases, tomadas individualmente, no bastan para descubrir una mentira, pero cuando aparecen juntas o en momentos clave, los expertos recomiendan prestar especial atención. La clave está en observar patrones, no solo palabras sueltas. Así es como se aplica la llamada regla del combo. No te quedes con una sola señal, busca varias que coincidan en poco tiempo. Ahora, saber identificar estas frases es solo el primer paso. Lo que realmente marca la diferencia es lo que haces después de escucharlas. Porque en una conversación hay momentos que valen oro para detectar la verdad y suelen pasar desapercibido si no sabes en qué fijarte. Hay un detalle que los expertos en detección de mentiras no dejan pasar. Se trata de lo que ocurre en los primeros 5 segundos después de lanzar una pregunta. Según el método de Spy the Lie de Houston y su equipo, este breve lapso es fundamental porque es cuando las conductas engañosas suelen estar más conectadas con la pregunta y menos filtradas por el autocontrol. Si quieres ver la verdad, tienes que mirar justo ahí, antes de que la persona tenga tiempo de construir una respuesta elaborada. Durante esos 5 segundos, el cuerpo y la mente reaccionan casi sin filtro. Puede que no escuches palabras todavía, pero sí puedes notar señales que delatan incomodidad o ansiedad. Los expertos recomiendan buscar 3 tipos de comportamientos: pausas inusuales antes de responder, gestos automáticos hacia la cara o la boca y cambios repentinos en el tono o ritmo de la voz. Una pausa demasiado larga puede indicar que la persona está pensando cómo mentir. Tocarse la nariz, frotarse la frente o la boca son movimientos que aparecen por el estrés de ocultar información. Si además escuchas que la voz se vuelve más aguda o más lenta de repente, pon atención. Es la fisiología jugando en contra del que miente. No se trata solo de lo que ves, sino de cómo se combinan estas señales. Sin embargo, una sola señal no basta. Lo importante es detectar un combo de señales, 2 o más indicios que aparecen juntos en ese breve intervalo. Si alguien tarda en responder y además desvía la mirada mientras se toca la cara, la probabilidad de engaño aumenta mucho más que si solo observas uno de estos gestos por separado. También hay microexpresiones, esas emociones que se escapan en fracciones de segundo, como una mirada de miedo o una tensión en la mandíbula. Aunque son difíciles de captar, a veces una leve elevación de cejas o un movimiento hacia atrás en la silla puede ser suficiente para notar que algo no cuadra. Los movimientos de ajuste como recolocar la ropa o moverse en el asiento son otra pista. Todo esto sucede antes de que la persona siquiera empiece a hablar. Con algo de práctica empiezas a notar que las respuestas sinceras fluyen sin esfuerzo. Los gestos son naturales, la voz no cambia y no hay necesidad de tocarse la cara. Cuando alguien miente, el patrón es distinto. Las respuestas llegan después de una pausa, acompañadas de gestos nerviosos y cambios de tono. Es en ese pequeño intervalo donde tienes la mejor oportunidad de ver lo que realmente está pasando. Pero observar estas señales es solo una parte del proceso. La otra mitad consiste en saber qué tipo de preguntas hacer para poner a prueba lo que estás viendo. Aquí es donde entra en juego una de las técnicas favoritas de los interrogadores profesionales que transforma cualquier conversación en una oportunidad para descubrir la verdad sin confrontación directa. En la lista de herramientas más efectivas para detectar mentiras, las preguntas presuntivas ocupan un lugar especial. Estas preguntas parten de una suposición y obligan a la otra persona a moverse en un terreno que no controla. Por ejemplo, en vez de preguntar ¿estuviste en la reunión?, puedes decir ¿qué pasó en la reunión con Nicole? Así,
das por hecho que hubo una reunión y que la persona estuvo ahí, forzándola a improvisar detalles o a corregirte, lo que puede revelar mucho sobre su transparencia. La clave de las preguntas presuntivas está en el diseño. Deben ser cortas, claras y específicas. Los expertos insisten en evitar preguntas negativas o compuestas, como «No fuiste tú quien se llevó el archivo, ¿verdad?», porque permiten respuestas ambiguas o negaciones fáciles. En cambio, una pregunta presuntiva bien hecha no da espacio para respuestas vagas. Si la persona es inocente, lo más probable es que te corrija de inmediato. No hubo ninguna reunión con Nicole. Pero si está ocultando algo, es más probable que intente seguir tu juego, lo que aumenta las posibilidades de que caiga en contradicciones. Este tipo de preguntas funcionan porque obligan al cerebro del mentiroso a trabajar en varios niveles al mismo tiempo. Tiene que negar el hecho y a la vez mantener su historia coherente. Esto eleva la carga cognitiva y facilita que aparezcan errores, vacilaciones o señales de incomodidad justo en los primeros segundos después de la pregunta. Es ahí donde debes observar con atención, buscando esos pequeños combos de gestos y palabras que juntos sugieren que algo no encaja. No hace falta inventar historias complicadas, basta con plantear supuestos plausibles, pero no confirmados, para ver cómo reacciona la otra persona. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿qué te comentó Juan después de la reunión?, aunque no sepas si Juan estuvo presente. Si la persona entra en detalles sobre algo que no ocurrió, tienes una pista clara de que está improvisando. Otra recomendación de los expertos es alternar las preguntas presuntivas con preguntas neutrales para no levantar sospechas ni hacer que la otra persona se ponga a la defensiva. Es importante observar cómo cambia su comportamiento cuando pasas de una pregunta inocente a una que contiene un supuesto. Si ves un cambio brusco en el tono, los gestos o la velocidad de respuesta, anota ese momento mentalmente. Las preguntas presuntivas son solo una parte de la estrategia. Existen otras técnicas como las preguntas anzuelo que llevan la conversación a otro nivel y ponen a prueba incluso a los mentirosos más experimentados. Estas preguntas pueden hacer que alguien revele información sobre situaciones que en realidad nunca ocurrieron. Ahora vamos con una de las técnicas más incómodas para un mentiroso: las preguntas anzuelo. Estas preguntas parecen inocentes, pero en realidad están diseñadas para poner a prueba la coherencia de la historia de la otra persona. La clave está en introducir un detalle falso o hipotético y observar cómo reacciona el interlocutor. No necesitas acusar ni confrontar, solo presenta la información y dejas que el otro se exponga solo. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿hay alguna razón por la que alguien diría que te vio allí? O, ¿hablaste con María sobre el proyecto? Aunque sepas que no existe ninguna María en el equipo. Si la persona entra en detalles para justificar algo que nunca ocurrió o empieza a dar explicaciones largas y confusas, tienes una señal clara de que algo no cuadra. Este tipo de preguntas funcionan porque el mentiroso, al estar ocupado manteniendo su versión, no siempre detecta el detalle falso. Es como plantar un pequeño virus mental. La persona debe decidir si niega, inventa o sigue la corriente. Y en ese proceso es mucho más probable que cometa errores o contradicciones. La efectividad de las preguntas anzuelo está en la carga mental que generan. Cuando alguien miente, ya está usando mucha energía para recordar su historia y vigilar sus reacciones. Si introduces un dato que no espera, ese esfuerzo se multiplica y es ahí donde suelen aparecer las señales de engaño. Respuestas vagas, cambios de tema, pausas largas o incluso intentos de corregirte de manera poco natural. Existen varios tipos de preguntas que puedes usar, siempre adaptadas a la situación. Una es la pregunta de existencia. Ejemplo, ¿el informe que te envió Luis mencionaba estos números? ¿Cuándo?
no hay tal informe ni tal persona. Otra es la pregunta temporal. ¿Hablaste con ellos antes o después de la reunión del miércoles, cuando no hubo tal reunión? Y también está la pregunta atrápalo todo, que sirve para ver si la persona intenta cubrirse. Ejemplo, ¿hay alguna razón por la que alguien pueda decir lo contrario a lo que tú me estás contando? Esto sí, esta técnica debe usarse con cuidado. Solo es recomendable cuando ya tienes sospechas fundadas de que hay engaño, porque si la usas con personas honestas, puedes dañar la confianza y la relación. Tampoco conviene abusar ni hacer preguntas anzuelos sobre temas sensibles sin necesidad. Los expertos insisten en que la ética es la clave. Se trata de buscar la verdad, no de manipular por manipular. Al final, las preguntas anzuelo ponen a prueba la creatividad y los reflejos del mentiroso. Pero hay un límite. No todas las mentiras se dicen. Muchas veces, lo más importante es lo que la otra persona no dice. Ahí es donde entran en juego las omisiones, que pueden ser incluso más difíciles de detectar si no sabes exactamente qué buscar. En las películas, cuando se muestra una escena de un juicio, se le pregunta a la persona que va a declarar, mientras coloca su mano sobre la Biblia, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Por qué se pregunta así? Porque existen tres tipos principales de mentiras que se corresponden con las estrategias de engaño. Primero, mentiras de comisión. Son mentiras directas y explícitas. Se trata de afirmaciones que son completamente falsas. Sucede cuando alguien dice que estuvo en un lugar donde realmente no estuvo. Segundo, mentiras de omisión. En este caso, la mentira radica en lo que no se dice. La persona omite información relevante que podría cambiar la percepción de la situación. Por ejemplo, mencionar solo una parte de la verdad y dejar fuera detalles importantes. Tercero, mentiras de influencia. Estas mentiras buscan manipular la percepción del interlocutor en lugar de proporcionar información veraz. Pasa cuando alguien intenta convencer a otros de su honestidad o buena reputación en lugar de responder directamente a una pregunta. Los tres tipos de mentiras están cubiertos por el juramento en los tribunales. Por eso se le dice a la persona que tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En cualquier negociación, lo que no se dice suele ser más importante que lo que sí se dice. Las mentiras de omisión son un recurso común y peligroso, sobre todo en entornos financieros y acuerdos importantes. No se trata solo de falsedades directas, sino de detalles críticos que quedan fuera de la conversación y pueden cambiar por completo el resultado. Esto pasa porque la mayoría no sabe cómo descubrir lo que falta, y ahí es donde muchos pierden ventajas sin darse cuenta. Una de las trampas más habituales es responder solo lo justo y dejar fuera información relevante. Alguien puede dar respuestas muy precisas sobre temas secundarios y evitar los puntos que realmente importan. O usar frases como básicamente todo está claro o no hay nada relevante que añadir, que suena tranquilizadoras, pero pueden esconder datos clave. Los detectives advierten que el uso de adverbios minimizadores o respuestas excesivamente detalladas sobre cuestiones menores es una señal de alerta. Muchas veces quien quiere ocultar algo se esconde tras tecnicismos o detalles irrelevantes. La mejor forma de descubrir estas omisiones es con preguntas atrápalo todo, diseñadas para obligar a la otra persona a pensar en lo que no ha dicho. Una pregunta como ¿qué no te he preguntado que deberías saber? O ¿hay algún detalle que no hemos cubierto y que podría cambiar mi decisión? Pone a prueba la narrativa y fuerza a que salgan temas que estaban dejando fuera. No es lo mismo que preguntar ¿hay algo más? Porque el atrápalo todo bien planteado apunta directo a zonas grises y a posibles vicios de información. Si la respuesta sigue siendo vaga o evasiva, el siguiente paso es profundizar con preguntas específicas basadas en lo que no se mencionó. Ejemplo, hablaste del proceso, pero no de los casos en que no funcionó.
¿Puedes darme un ejemplo real? Así compara la información recibida con lo que falta, buscando inconsistencias o lagunas. Siempre hay que buscar combos de señales, evasivas, minimizaciones y cambios de tema que juntos pueden indicar una omisión intencional. Otra táctica útil es pedir ejemplos concretos de situaciones pasadas. Cuéntame una vez en la que este acuerdo no salió como esperabas. Las personas transparentes suelen dar detalles incluso incómodos. Quien oculta algo responde con generalidades o cambia de tema. No se trata de desconfiar de todo, sino de no dar nada por sentado. Si combinas preguntas atrapatodo con un seguimiento atento y comparas las respuestas con lo que sabes, es mucho más difícil que te oculten información importante. Esto marca la diferencia entre una negociación segura y una llena de sorpresas desagradables. Ahora, incluso las mejores preguntas pueden fallar si no se usan en el momento adecuado. El orden en que planteas cada tema es lo que realmente determina si la otra persona baja la guardia o se pone a la defensiva. Cuando quieres que alguien sea honesto contigo, la estructura de la conversación lo es todo. No solo importa qué preguntas haces, sino cómo y cuándo las haces. Los interrogadores más efectivos, desde agentes del FBI hasta negociadores internacionales, siguen una secuencia clara que cualquiera puede aplicar fuera de una sala de interrogatorio. El objetivo es simple: lograr que la otra persona se sienta cómoda primero y luego, poco a poco, ir llevando la charla hacia temas que realmente importan. Todo empieza con una fase de conexión y preguntas neutrales. Aquí no buscas información clave. Solo quieres que la persona baje la guardia y se acostumbre a hablar contigo. Preguntas como: ¿qué tal estuvo tu día? O ¿qué desayunaste? Parecen irrelevantes, pero sirven para observar cómo se comporta alguien cuando no tiene nada que ocultar. Este es tu punto de referencia, su tono, sus gestos, cómo responde sin presión. Así, cuando llegues a los temas delicados, cualquier cambio en su comportamiento te va a saltar a la vista. Después de establecer esa línea de base, es momento de pasar a preguntas estratégicas. Aquí introduces temas más específicos, pero sin confrontar de golpe. Puedes preguntar por experiencias pasadas, desafíos en el trabajo o situaciones incómodas, siempre de manera abierta. El truco está en no mostrar sospecha ni apuro. Ejemplo: cuéntame sobre una vez que las cosas no salieron como esperabas en tu anterior empleo. Este tipo de preguntas invitan a la persona a compartir detalles, y si algo no cuadra, lo notarás enseguida porque ya tienes su referencia de comportamiento normal. Luego viene la fase de seguimiento, donde profundizas en cualquier punto que te haya parecido raro o poco claro. Aquí es donde puedes usar preguntas presuntivas, anzuelo o atrapatodo, según lo que hayas detectado antes. Si ves un combo de señales raras como respuestas vagas, cambios de tono o evasivas, ahí te quedas y exploras desde diferentes ángulos. No se trata de interrogar, sino de dejar que la propia historia se revele o se contradiga sola. No hace falta memorizar una lista de preguntas ni seguir un guión rígido. Lo importante es avanzar de lo más neutral a lo más específico, observando siempre cómo cambia la persona ante cada tipo de pregunta. Así puedes detectar patrones y diferencias que de otro modo pasarían desapercibidas. Eso sí, aunque la estructura sea perfecta, hay algo que puede arruinar todo el proceso: tu propia forma de comunicarte. El tono de tu voz, la manera en que miras o tus gestos pueden influir mucho más de lo que imaginas en la sinceridad del otro. Por eso, en la siguiente parte vamos a ver cómo las señales vocales y tu lenguaje corporal pueden ser tan reveladores o traicioneros como las palabras mismas. Cuando hablamos de detectar mentiras, la voz es una de las fuentes más ricas de señales. No me refiero solo a lo que alguien dice, sino a cómo lo dice.
Los cambios en el ritmo, las pausas y los matices del tono pueden revelar mucho más que cualquier palabra bien pensada. Los estudios de expertos del FBI como Greg McCrae demuestran que cuando una persona miente, su patrón de habla suele cambiar. Por eso lo primero es establecer cómo suena la voz de esa persona en situaciones normales, con preguntas sencillas y sin presión. Así tienes una referencia clara para notar cualquier cambio cuando la conversación se pone incómoda. Una de las primeras señales que debes buscar es el cambio repentino en el ritmo del habla. Puede ser que alguien que normalmente habla rápido empiece a hacerlo más lento o que una persona pausada de repente acelere. Esos cambios suelen ocurrir justo después de preguntas difíciles cuando el cerebro está buscando cómo salir del apuro sin contradecirse. También es común que aparezcan más pausas o silencios incómodos, especialmente antes de responder algo delicado. Las muletillas como también pueden aumentar en frecuencia cuando alguien está bajo presión. No es lo mismo que alguien use muletillas todo el tiempo, eso puede ser solo su forma de hablar, pero si aparecen justo cuando surge una pregunta clave, es momento de prestar atención. Estos pequeños titubeos no siempre significan que hay mentira, pero sí que la persona está incómoda o pensando más de lo normal en su respuesta. El tono de voz y la respiración también cambian bajo estrés. Algunas personas elevan el tono al mentir, mientras que otras lo bajan. Aquí es donde entra el factor cultural. Según la investigación del Dr. David Matsumoto, los patrones pueden variar mucho dependiendo del origen de la persona. Los participantes chinos tienden a hablar con un tono más alto cuando mienten, mientras que los hispanos suelen hacerlo más bajo. Por eso, nunca conviene analizar una sola señal de forma aislada. Lo importante es observar el conjunto, ritmo, muletillas, pausas, tono y el contexto cultural. Eso sí, la mayoría de las personas sin entrenamiento suelen malinterpretar las señales vocales, sobre todo si se enfocan solo en un detalle. Por eso los expertos siempre recomiendan buscar varios indicios al mismo tiempo y comparar con la línea de base de la persona. Solo así puedes formar un combo de señales que realmente te indique si hay algo que no encaja. Saber escuchar estos matices puede darte una ventaja enorme, pero lo que hagas con esa información es igual de importante porque incluso si detectas perfectamente una mentira, el siguiente paso puede marcar la diferencia entre obtener la verdad o perderla para siempre. Muchas veces cuando te das cuenta de que alguien miente, la reacción más común es querer enfrentar la situación de inmediato, pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Ir directo con una acusación solo consigue que la otra persona se cierre, se ponga a la defensiva o incluso invente más excusas para protegerse. Esto no solo complica la búsqueda de la verdad, sino que puede romper la comunicación por completo. Lo que realmente funciona es un enfoque mucho más sutil. En vez de decir, eso es mentira o sé que me estás ocultando algo, los expertos recomiendan usar la suposición neutral, es decir, expresar tus dudas como observaciones objetivas sin atacar. Por ejemplo, si notas un combo de señales sospechosas, una microexpresión de incomodidad seguida de una respuesta evasiva, puedes decir, quizás me equivoco, pero noto que esto no coincide del todo con lo que vimos antes. ¿Me ayudas a entenderlo mejor? Así dejas espacio para que la persona explique sin sentirse acorralado. Esta técnica se basa en el principio de que la confrontación directa activa el instinto de defensa. En cambio, una pregunta abierta, basada en hechos o en inconsistencias observadas, invita a la reflexión. Si alguien dice que estuvo en un lugar y tú sabes que no fue así, puedes preguntar, ¡qué curioso! Porque los registros muestran otra cosa. ¿Puede haber una confusión con la fecha o el lugar? Así, la persona tiene la oportunidad de corregir, explicar o incluso admitir el error sin perder la dignidad. En los entrenamientos de detección de mentiras, hay ejercicios donde se observa una microexpresión breve de culpa o sorpresa ante una pregunta clave.
En vez de señalarlo de inmediato, el entrevistador sigue con una pregunta neutral sobre ese punto. Muchas veces esa pausa y el espacio para pensar llevan a que la persona aclare lo que realmente pasó, sin presión ni confrontación. El truco está en mantener un tono genuino, como si realmente estuvieras buscando entender, no ganar una discusión. Si suena sarcástico o desafiante, aunque tus palabras sean suaves, la otra persona lo notará y se cerrará igual. Por eso, la curiosidad auténtica y la paciencia son tus mejores aliados. La clave es ver la interrogación o conversación como una oportunidad para que la verdad salga sola, no como una batalla. Cuando combinas esta neutralidad estratégica con las preguntas y observaciones que ya aprendiste, tienes una herramienta poderosa para cualquier situación difícil. No se trata de acorralar ni de desenmascarar a nadie, sino de crear el espacio adecuado para que la honestidad tenga lugar. Y es que, al final, lo más importante no es andar cazando mentiras, sino entender cómo crear el ambiente donde la verdad puede aparecer sin esfuerzo. Hoy vimos que la clave está en observar patrones, identificar combos de señales y el momento en el que aparecen, establecer una línea de base y usar preguntas estratégicas como las presuntivas, anzuelo y atrapa todo. Todo con un enfoque respetuoso y sin confrontaciones directas. Ninguna técnica es infalible, funcionan mejor cuando se combinan, se corroboran con evidencia y se aplican de forma ética. No se trata de buscar culpables, sino de entender mejor lo que ocurre a tu alrededor. Estas herramientas te ayudan a hacer mejores preguntas y a leer con más precisión las señales sutiles en cualquier conversación. Cuéntame en los comentarios, ¿qué técnica te sorprendió más o te gustaría probar primero? Comparte este video con tu pareja, amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.